Bienvenidos a Miedo a Medianoche, el espacio donde las sombras susurran y el terror toma forma. Queremos saber desde qué rincón del mundo nos invocas y a qué hora te atreves a escuchar nuestros relatos. Compártelo en los comentarios. No olvides suscribirte, dejar tu like y hacer sonar la campanita, porque recuerda, en la oscuridad de la noche, nunca estás realmente solo. Ahora, intenta relajarte. Si es que puedes. La casa al final del campo. Me llamo Antonio, y esta es la historia de cómo la soledad que tanto anhelaba se convirtió en un terror que aún hoy me araña por dentro. Perdí mi trabajo, perdí la ciudad, y creí que en ese pueblo olvidado, en esa casa heredada al final del campo, encontraría la paz. Ingenuo de mí. La casa, desde el principio tuvo algo que me helaba la sangre, y no era solo el frío húmedo que se colaba por las rendijas. Era más bien una sensación, como si la casa misma fuera un ser vivo, observándome con una paciencia pétrea. Las ventanas, sobre todo las del piso superior, parecían ojos hundidos en cuencas oscuras, siguiendo mis movimientos por el jardín descuidado. No eran las típicas casas viejas que crujen y se quejan, esta respiraba. Lo notaba en el ritmo lento y profundo de los silencios nocturnos, en el modo en que el viento parecía susurrar no asterisco a través asterisco de ella, sino asterisco desde asterisco ella, con una voz áspera y vegetal. Los primeros días intenté ignorarlo. Me repetía que era la sugestión, la carga emocional del despido, el cambio brusco de ambiente. Pero luego empezaron los ruidos. No eran los chirridos familiares de la madera o el ulular del viento. Eran golpes sordos, rítmicos, que parecían venir de las paredes mismas, como si algo intentara salir o entrar a través de la carne pétrea de la casa. Una noche, me desperté con un sonido que se clavó en mis tímpanos como agujas heladas, un rasguido largo y gutural que parecía ascender desde las entrañas de la tierra, vibrando a través del suelo hasta la cama. El aire se volvió denso, con un olor a tierra húmeda y óxido, un hedor primigenio que me revolvió el estómago. Salí al pasillo con el corazón latiéndome en la garganta, la piel erizada bajo el camisón fino. La oscuridad era más que ausencia de luz, era una presencia palpable, viscosa, que se deslizaba por las paredes y se arremolinaba en las esquinas. Las sombras danzaban con una autonomía perturbadora, alargándose y contrayéndose como si tuvieran vida propia. En la penumbra, vi algo en la pared del fondo, una mancha oscura que no estaba allí antes. Me acerqué lentamente, el cuerpo tenso como una cuerda de violín. A medida que me aproximaba, la mancha pareció definirse, tomar forma. No era una mancha. Era un ojo. Un ojo gigantesco, pintado o grabado en la pared con una sustancia oscura y brillante que parecía absorber la poca luz que llegaba del exterior. Un ojo sin párpado, fijo y penetrante, con una pupila dilatada que me succionaba hacia su negrura infinita. No era un ojo humano. Tenía una forma ligeramente oblicua, y la esclerótica no era blanca, sino de un color hueso viejo, agrietado y amarillento. Las venas que lo recorrían no eran rojas, sino de un azul pútrido, como si estuvieran llenas de sangre corrompida. Y lo más aterrador, parecía moverse. No en el sentido literal, pero la sombra dentro de la pupila se agitaba, como si algo se retorciera y observara desde el otro lado. Retrocedí tropezando, el aliento atascado en la garganta, el sabor metálico del miedo inundándome la boca. Volví corriendo a mi habitación, cerré la puerta con llave, aunque sabía que era inútil, que la casa me observaba desde todas partes, a través de ese ojo imposible y a través de 1000 otros que no podía ver. Me metí bajo las sábanas,
temblando como una hoja, intentando convencer a mi cerebro de que era una pesadilla, una alucinación producto del estrés y el cansancio. Pero el olor a tierra y óxido seguía ahí, punzante y nauseabundo, y el rasguido gutural resonaba aún en mis oídos, ahora más cerca, como si estuviera arañando la pared justo al lado de mi cama. Al día siguiente, salí al pueblo con la excusa de comprar provisiones, buscando desesperadamente un rostro humano, una voz familiar que me devolviera a la realidad. Pero los vecinos eran aún más inquietantes que la casa. Me recibían con miradas furtivas y sonrisas tensas que se desvanecían tan pronto como intentaba entablar conversación. Cuando preguntaba por la casa, por su historia, por si sabían algo de ruidos extraños o ojos en las paredes, se cerraban como ostras. Negaban con la cabeza, evitaban mi mirada, murmuraban excusas y se escabullían como si temieran contagiarse de mi locura. Solo una anciana, una mujer de piel arrugada como pergamino y ojos opacos como cuentas de vidrio, me miró fijamente cuando le pregunté por el pozo en el jardín. El pozo. Lo había visto el primer día, al explorar la propiedad. Estaba al fondo del jardín, cubierto por una tapa de madera podrida y rodeado de una vegetación espesa y malsana. Me había llamado la atención su ubicación, tan alejado de la casa, como si lo hubieran querido ocultar. La anciana me miró con esos ojos vacíos y dijo, con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra, el pozo, ese pozo alimenta a la casa. Siempre ha sido así. Y luego se calló, clavando su mirada en mí con una intensidad que me hizo sentir un escalofrío en la columna vertebral. Intenté preguntarle más, pero ella simplemente negó con la cabeza y se alejó, dejándome con sus palabras resonando en mi mente como un presagio funesto. Volví a la casa con el corazón encogido. La luz del sol parecía extinguirse al acercarme, como si la propia casa la absorbiera, dejando a su alrededor una penumbra viscosa y opresiva. Fui directamente al jardín, al pozo. La tapa de madera estaba aún más podrida de lo que recordaba, cubierta de musgo y líquenes que parecían moverse ligeramente. El aire a su alrededor era denso y frío, con el mismo olor a tierra y óxido que había sentido la noche anterior, pero ahora mucho más intenso, casi insoportable. Con cuidado, levanté la tapa. Lo que vi debajo me paralizó el alma. No era agua lo que había en el fondo del pozo. Era negrura pura, una oscuridad líquida y palpitante que parecía extenderse hasta el centro mismo de la tierra. No había reflejo, ni fondo visible, solo una negrura infinita que me atraía con una fuerza magnética. Y en el borde del pozo, grabadas en la piedra, vi unas marcas extrañas, unos símbolos retorcidos que no reconocí, pero que sentí, en lo más profundo de mi ser, que eran antiguos, terriblemente antiguos. Recordé las palabras de la anciana, el pozo alimenta a la casa. Y entonces lo entendí. No era agua lo que la casa bebía. Eran almas. La leyenda local, la que los vecinos se negaban a mencionar, la que se ocultaba en los pliegues oscuros de la memoria del pueblo, me golpeó con la fuerza de un mazazo. Sacrificios. La casa exigía sacrificios. Desde tiempos inmemoriales se alimentaba de la energía vital, del miedo, del dolor de aquellos que eran ofrecidos a su negrura insaciable. Y yo era el siguiente. La casa me había traído hasta aquí, me había elegido como su nueva víctima, como alimento para su hambre ancestral. No lo dudé ni un instante. Empaqué lo poco que había traído, salí de la casa sin mirar atrás, corrí por el camino de tierra, con el corazón desbocado y el aliento entrecortado. No paré hasta llegar al pueblo, hasta ver las luces tenues y temblorosas de las primeras casas. Me subí al primer autobús que encontré, sin importarme el destino,
solo quería alejarme lo más posible de ese lugar maldito. Mientras el autobús se alejaba, miré por la ventana, hacia atrás, hacia el campo oscuro donde se alzaba la casa. En la distancia, la vi. Recortada contra el cielo nocturno, imponente y silenciosa, con sus ventanas como ojos vacíos observándome partir. Y supe, con una certeza helada que me caló hasta los huesos, que no me había librado de ella. Que aunque la dejara atrás, aunque me alejara miles de kilómetros, la casa seguiría observándome. Desde la distancia, desde la oscuridad, desde el fondo de mi propia alma. Porque ahora, una parte de mí, una parte oscura y silenciosa, se había quedado allí, en la casa al final del campo. Continuamos con la siguiente historia. El espantapájaros de la abuela Carmen. Me llamo Carmen. Volví al pueblo de mi abuela porque la tierra siempre llama, incluso cuando lo que te espera es tierra removida, olor a ciprés barato y el silencio pegajoso de los pésames. La casa olía igual que la recordaba, a madera vieja y a un dulzor rancio, como de membrillo olvidado en el fondo de un armario. Pero fuera, en el campo que se extendía tras el huerto, algo había cambiado. Algo que no debería haber cambiado. El espantapájaros. Siempre había estado allí, vigilando las tomateras y los pocos frutales que aún daban algo. La abuela Carmen lo hacía cada primavera, con sus manos artríticas cosiendo retales y rellenando sacos con paja seca. Era una tradición, decía, algo más que ahuyentar pájaros. Pero este era diferente. No en la forma. Seguía siendo un armazón tosco de madera cruzada, vestido con ropas viejas y un sombrero deforme. Pero la paja que sobresalía de sus mangas y cuello parecía más áspera, casi huesuda. Y la cabeza, un saco burdo con 2 botones negros por ojos, ya no miraba al cielo con su habitual expresión bobalicona. Ahora miraba hacia la casa. Directamente a la ventana de mi habitación. Al principio pensé que era el cansancio del viaje, la cabeza llena de responsos y papeleo. Pero cada vez que salía al jardín, lo notaba. Su mirada fija, pesada como plomo. Incluso de noche, cuando la oscuridad del pueblo se espesaba hasta volverse tangible, sentía esos botones clavados en mi espalda. Era una sensación física, un frío punzante entre los omóplatos, como si el aire mismo se concentrara en ese punto. Intenté ignorarlo. Me centré en la casa, en desempolvar muebles, en ventilar habitaciones cerradas durante años. Pero la casa también parecía diferente. Las sombras se movían con una lentitud antinatural, alargándose en los rincones como dedos huesudos. El crujir de las vigas por la noche ya no era el sonido familiar de una casa vieja asentándose. Era un quejido sordo, casi articulado. Una tarde, mientras recogía leña del cobertizo, noté un olor extraño en el aire. No era el olor habitual a tierra húmeda y hojas secas. Era un olor dulzón y metálico, como sangre oxidada mezclada con savia de árbol. Venía del campo. Del espantapájaros. Me acerqué, arrastrando los pies por el camino de tierra. El sol empezaba a caer, tiñendo el cielo de un naranja turbio que parecía espesar el aire. A medida que me acercaba, el olor se intensificaba, volviéndose casi nauseabundo. Y entonces lo vi. No eran botones. Los ojos del espantapájaros. No eran botones negros cosidos al saco. Eran 2 agujeros profundos, oscuros, que absorbían la luz como pozos sin fondo. Y dentro, muy dentro, brillaba un reflejo húmedo, un brillo aceitoso que no era el reflejo del sol poniente. Era algo vivo.
Retrocedí tambaleándome, el corazón latiendo con la fuerza bruta de un animal enjaulado. Corrí de vuelta a la casa, cerrando la puerta de golpe y echando el cerrojo como si pudiera detenerme a él, a eso, fuera. Pasé la noche en vela, con la luz encendida, escuchando cada crujido, cada susurro del viento contra las ventanas. El silencio del pueblo era opresivo, un silencio que parecía escuchar también. Y a través de la ventana, entre las sombras danzantes de los árboles, veía su silueta oscura, inmóvil en medio del campo. Mirando. Siempre mirando. A la mañana siguiente, el sol salió con una lentitud exasperante, tiñendo el cielo de un rosa pálido, enfermizo. Salí de la casa con cautela, como si pisara cristales rotos. Necesitaba ver. Necesitaba confirmar que lo que había visto la noche anterior no era producto de mi imaginación febril. El campo estaba vacío. El espantapájaros no estaba. El aire olía a tierra húmeda y a flores silvestres. El olor dulzón y metálico había desaparecido. Respiré hondo, intentando calmar el temblor que me sacudía el cuerpo. Tal vez había sido una pesadilla, una alucinación. Tal vez el cansancio, el duelo. Volví a entrar en la casa, con la esperanza de encontrar algo de normalidad, algo que me devolviera a la realidad. Fui a la cocina, a prepararme un café. Pero al pasar por el pasillo, sentí un escalofrío helado que no venía del aire de la mañana. Venía de dentro de la casa. Me detuve en seco. Un silencio absoluto, más denso que el de la noche anterior, llenaba el pasillo. Y al final, donde el pasillo giraba hacia las habitaciones, vi algo que me heló la sangre en las venas. La silueta oscura. El espantapájaros. Estaba allí, de pie en medio del pasillo, bloqueando el camino. La cabeza ladeada, como si me observara con una curiosidad lenta, depredadora. La paja que sobresalía de su ropa crujía suavemente, como huesos secos rozándose. Y los agujeros negros, los falsos ojos, brillaban en la penumbra del pasillo con ese reflejo húmedo, vivo. No grité. El miedo me había robado la voz. Retrocedí lentamente, pegada a la pared, sintiendo la madera fría y rugosa contra mi espalda. El espantapájaros no se movió. Solo me observaba, con esa mirada vacía y profunda que parecía ver a través de mí, hasta lo más profundo de mi alma. Lentamente, muy lentamente, me fui moviendo hacia atrás, hacia la puerta principal. Cada paso era una tortura, un crujido de las tablas del suelo que resonaba en el silencio mortal. No apartaba la vista de él, de esa figura grotesca y amenazante que se alzaba en medio de mi casa. Llegué a la puerta, tanteando a ciegas el pestillo. Mis manos temblaban tanto que apenas podía agarrarlo. Finalmente, lo encontré, lo deslicé hacia atrás con un ruido metálico que me pareció ensordecedor. Abrí la puerta y salí corriendo, sin mirar atrás, sin detenerme hasta que mis pulmones ardían y mis piernas flaqueaban. Corrí por el camino de tierra, a través del huerto, dejando atrás la casa, el campo, el pueblo. Corrí hasta que el sol estuvo alto en el cielo, hasta que el pueblo se convirtió en un punto borroso en la distancia. No volví a mirar atrás. No volví a ese pueblo. Sé que la casa sigue allí, vacía y silenciosa. Y sé que el espantapájaros también sigue allí. No en el campo, ahuyentando pájaros imaginarios. Dentro. Esperando. Sé que no era solo madera y paja. Lo sé porque a veces, en la oscuridad de la noche, todavía siento esos botones negros clavados en mi espalda. Y huelo ese dulzor metálico, ese olor a sangre oxidada y savia de árbol.
El olor del miedo. El olor de lo que me espera si alguna vez vuelvo. Continuamos con la siguiente historia. Las voces del maizal. Me llamo Miguel. Y vine a este campo creyendo que escucharía el latido oculto de la noche salvaje. Búhos, zorros, el roce sigiloso de algún depredador anónimo entre la maleza. Fauna nocturna, le llamaban en el dossier del estudio. Pero la fauna que encontré era de otra clase. Todo empezó con el silencio. Un silencio que no era la ausencia de sonido, sino una cualidad palpable, como un sudario húmedo envolviendo el aire. Vine buscando el pulso de la vida silvestre, y lo que hallé fue esta quietud viscosa, preñada de una expectación que erizaba la piel. El pueblo más cercano, un puñado de luces temblorosas en la distancia, parecía succionado por esa misma calma opresiva. Monté la tienda junto al maizal, un mar denso y oscuro que se extendía hasta donde la vista alcanzaba, meciéndose levemente bajo la luna menguante. El aire olía a tierra húmeda y a una dulzura enfermiza, casi metálica, que emanaba de las cañas de maíz. No era el aroma limpio y vegetal del campo abierto, sino una fragancia espesa y confusa, como savia corrompida. La primera noche, los sonidos fueron sutiles. Al principio, pensé que era el viento jugando entre las hojas altas, un murmullo indistinto. Pero no había viento. El aire permanecía denso e inmóvil, y las hojas del maizal, aunque se movían, lo hacían con una cadencia que no era natural, como si respirasen por sí mismas. El murmullo se intensificó gradualmente, transformándose en un susurro colectivo, una sibilancia baja y constante que parecía emanar del corazón mismo del sembradío. No eran crujidos vegetales, ni el flotar de insectos. Era algo más. Algo articulado, aunque incomprensible. Me acerqué al borde del maizal, iluminando con la linterna. Las hojas, más altas de lo que recordaba, brillaban aceitosas a la luz, y sus bordes dentados parecían vibrar con una energía interna. El susurro se hizo más fuerte, y empecé a distinguir sílabas sueltas, fragmentos de palabras. Sonidos guturales, vocales alargadas, consonantes que parecían raspar la garganta. No era un lenguaje humano, pero poseía una estructura, una intencionalidad que helaba la sangre. Regresé a la tienda, cerrando la cremallera con la torpeza del miedo incipiente. Desde dentro, el susurro parecía más definido, como si las voces se hubiesen acercado con el simple gesto de mi retirada. Las noches siguientes, la intensidad de las voces creció de forma exponencial. Ya no eran susurros indistintos, sino murmullos articulados que parecían dirigirse directamente a mí. Al principio, frases inconexas, palabras sueltas flotando en el aire denso, observa, escucha, más cerca. Luego, estructuras más complejas, preguntas sin sentido, órdenes contradictorias, como si una multitud invisible se esforzase por comunicarse, por romper una barrera que yo no comprendía. El sonido ya no llegaba solo del maizal. Parecía filtrarse a través de la tierra, ascender desde las sombras bajo los árboles lejanos, resonar en el silencio mismo. El aire vibraba con una tensión sorda, y la luz de la luna parecía refractarse de forma extraña, creando distorsiones visuales en los límites de mi percepción. Las sombras se alargaban y se contraían con un ritmo que no correspondía al movimiento lunar, como si tuvieran vida propia. Una noche, desperté sobresaltado. El susurro había cesado. Un silencio absoluto, más profundo y opresivo que nunca, inundaba el campo. Salí de la tienda, sintiendo el frío húmedo calar hasta los huesos. La luna se había ocultado tras un manto de nubes densas, y la oscuridad era total, una negrura que parecía tener peso y textura.
Encendí la linterna, pero la luz apenas penetraba la oscuridad, creando un túnel blanquecino que se perdía en la nada. Y entonces, las voces volvieron. Pero ya no eran murmullos. Eran palabras claras, pronunciadas con una cadencia lenta y deliberada, que parecían surgir directamente de las hojas del maizal, cada planta actuando como un altavoz invisible. Y lo más aterrador, me llamaban por mi nombre. Miguel, susurraba la primera voz, grave y resonante, como el crujido de madera vieja bajo tensión. Miguel, repetía otra, aguda y estridente, como el roce de metal contra metal. Miguel, coreaban todas a la vez, en una cacofonía disonante que hacía vibrar los tímpanos. No solo sabían mi nombre. Sabían cosas. Cosas que nadie más podía saber. Empezaron a relatar fragmentos de mi pasado, secretos enterrados en los pliegues más oscuros de mi memoria. Recordatorios de momentos de vergüenza, de culpa, de miedos infantiles que creía olvidados. Detalles íntimos, pensamientos fugaces, remordimientos silenciados, todo desgranado con una precisión escalofriante, como si hubiesen estado observándome desde siempre, hurgando en mi mente con dedos invisibles. Mencionaron el incidente en el internado, aquel robo insignificante que me carcomió la conciencia durante años. Desenterraron el recuerdo de la mentira que conté a mis padres, una pequeña traición que había creído sepultada bajo el peso del tiempo. Revelaron la fantasía oscura que me asaltaba en la adolescencia, un pensamiento impuro que nunca había compartido con nadie, ni siquiera conmigo mismo en voz alta. Cada revelación era un golpe seco en el estómago, un latigazo invisible que me despojaba de capas de protección, exponiendo mi yo más vulnerable y avergonzado a esa audiencia invisible y amenazante. Las voces no solo relataban hechos. También interpretaban, juzgaban, se burlaban. Convertían mis recuerdos en caricaturas grotescas, distorsionando mis motivaciones, magnificando mis errores, reduciendo mi vida a una serie de actos mezquinos y egoístas. Sentía como mi identidad se desmoronaba bajo el peso de sus palabras, como la imagen que tenía de mí mismo se fragmentaba en 1000 pedazos afilados. El miedo se transformó en pánico puro, una oleada de terror visceral que me paralizó. El aire se volvió irrespirable, denso con un hedor a tierra removida y a carne putrefacta. Las voces se acercaban, o eso sentía, rodeándome, envolviéndome en su red de conocimiento impío. No entendía cómo era posible. ¿Quiénes eran? ¿Qué eran? ¿Cómo podían saber tanto de mí? ¿Eran alucinaciones, producto de mi mente perturbada por la soledad y el aislamiento? Pero la nitidez de las voces, la precisión de los detalles, la crueldad inteligente de sus acusaciones. Todo era demasiado real, demasiado tangible para ser una simple invención de mi cerebro. ¿Y la sensación? La sensación de ser observado, de ser juzgado por algo más allá de la comprensión humana, era inconfundible. Era como si el maizal mismo, la tierra bajo mis pies, el aire que respiraba, se hubiesen confabulado para exponerme, para desvelar mi verdadera naturaleza ante una corte invisible y hostil. No podía soportarlo más. La cordura se resquebrajaba bajo la presión constante de las voces. Desmonté la tienda a ciegas, con manos temblorosas y movimientos torpes. Abandoné el equipo de estudio, la ropa, incluso la comida. Solo quería huir, alejarme lo más posible de ese lugar maldito, de esas voces que lo sabían todo, que lo veían todo, que me conocían mejor que yo mismo. Corrí a través del campo, tropezando con las raíces, arañándome con las hojas afiladas, sin mirar atrás. No sé cuánto tiempo corrí,
guiado solo por el instinto de supervivencia, hasta que las luces del pueblo aparecieron como faros salvadores en la oscuridad. Llegué al pueblo exhausto, demacrado, con la mente hecha trizas. No dije nada a nadie. No podía explicarlo. ¿Quién creería la historia de un maizal parlante que conoce los secretos más oscuros de un extraño? Tomé el primer autobús que salió al amanecer, dejando atrás el campo, las voces, el silencio viscoso y la sensación implacable de ser observado. Nunca he vuelto a acercarme a un maizal. Ni siquiera puedo soportar ver uno desde la distancia. El olor dulce y enfermizo de las cañas me revuelve el estómago y el simple roce del viento entre las hojas me hace estremecer. Sé que las voces siguen ahí, en algún lugar, esperando en la oscuridad, escuchando, observando. Y sé, con una certeza escalofriante, que si volviera a acercarme lo suficiente, volverían a llamarme por mi nombre. Porque el maizal lo sabe todo. Y recuerda. Continuamos con la siguiente historia. La niebla en el camino viejo. Me llamo Valeria. Iba a ver a mi padre. Estaba enfermo, lejos, en un pueblo perdido entre montañas. Para llegar antes, para ganarle tiempo al tiempo que siempre se escurría entre los dedos como arena mojada, decidí tomar el camino viejo. Era un atajo, decían, aunque poco transitado. Ya al desviarme de la carretera principal, la luz del sol se espesó, como si el aire mismo se volviera más denso y opaco. No era solo el camino de tierra, ni los árboles que se alzaban a ambos lados cerrando el cielo como un dosel fúnebre. Era algo más. Una cualidad en el silencio, quizás. Una quietud que pesaba en los oídos como plomo derretido. Poco después, surgió la niebla. No fue una niebla que se deslizara suavemente, anunciándose con hebras finas. No. Apareció de golpe, como si alguien hubiera corrido un telón de lana sucia delante de mis ojos. Un muro blanco y espeso que lo engulló todo en segundos. El coche quedó envuelto en un capullo lechoso, la luz de los faros rebotando inútilmente contra la cortina opaca. Reduje la velocidad, atenazada por una repentina desorientación. El aire se había vuelto húmedo y frío, con un olor dulzón y rancio, como a hojas podridas y leche cortada. La garganta se me cerró con un gusto metálico, como si hubiera mordido una moneda vieja. Intenté recordar el camino, pero la niebla distorsionaba todo. Los pocos árboles que alcanzaba a ver a través del parabrisas parecían deformarse, retorcerse como espectros en pena. Las sombras se alargaban y se acortaban de forma ilógica, bailando a mi alrededor. Tuve la sensación de que el camino mismo cambiaba, se movía bajo las ruedas del coche. Giraba el volante, buscando una referencia, un punto fijo en la niebla movediza, pero solo encontraba más camino, idéntico al anterior, repitiéndose en un bucle sin fin. Era como estar atrapada en una espiral, cada giro llevándome de vuelta al mismo punto, pero un poco más profundo, un poco más lejos de la salida. La inquietud se transformó en pánico helado. El corazón me latía en el pecho con la fuerza sorda de un tambor apagado. Las manos me sudaban frías sobre el volante. Intenté encender la radio, buscando una voz humana, una señal de civilización que rompiera el silencio denso de la niebla. Solo estática. Un zumbido blanco y vacío que me taladraba los nervios. Apagué la radio, el silencio volviendo a caer sobre mí como una losa. Entonces los vi. Al principio, pensé que eran árboles, troncos oscuros al borde del camino, emergiendo de la niebla como espectros vegetales. Pero a medida que me acercaba, la forma se definía, se volvía más precisa, más humana. Eran figuras. Pálidas, muy pálidas,
casi translúcidas en la niebla. Estaban de pie, inmóviles, al borde del camino, como si esperaran. No se movían. Ni un pestañeo, ni un temblor. Completamente quietas, como esculturas de cera en la penumbra. Eran varias. Dispersas a lo largo del camino, a intervalos irregulares. Hombres, mujeres, quizás niños. Era difícil distinguir con claridad a través de la niebla y la creciente oscuridad. Pero lo que sí veía, lo que me taladró la retina y se quedó grabado a fuego en mi memoria, eran sus ojos. No eran ojos normales. Eran puntos brillantes, intensos, en medio de sus rostros pálidos y borrosos. Brillaban con una luz propia, una luz extraña, inorgánica, como si tuvieran brasas diminutas encendidas en las cuencas vacías. Ojos vacíos, pero llenos de luz. Ojos que no me miraban a mí, pero que me observaban. Una observación pasiva, silenciosa, pero infinitamente más perturbadora que cualquier mirada hostil. Reduje la velocidad hasta casi detenerme. El coche avanzaba a paso de tortuga, como si también él se resistiera a acercarse a esas figuras. Las miré fijamente, intentando comprender. ¿Quiénes eran? ¿Qué hacían allí, en medio de la niebla, en la oscuridad creciente, con esos ojos imposibles? No hacían nada. Solo estaban allí, de pie, silenciosas, pálidas, con sus ojos brillantes y vacíos fijos en la nada, o quizás en algo que yo no podía ver, algo que estaba más allá de la niebla, más allá del camino, más allá de mi comprensión. A medida que pasaba junto a ellas, una a una, sentía un escalofrío que no era solo el frío de la niebla. Era un frío que nacía desde dentro, desde lo más profundo de los huesos, un frío que me helaba el alma. La sensación de ser observada se intensificaba, no como una amenaza, sino como una constatación. Como si mi presencia, mi paso por ese camino, fuera un evento previsto, esperado, y ellas fueran los testigos silenciosos de algo que yo ignoraba por completo. Aceleré. Pisé el acelerador a fondo, desesperada por alejarme de esas figuras, de esos ojos, de esa niebla que parecía palpitar a mi alrededor. El coche rugió, luchando por avanzar en la oscuridad lechosa. Miré por el espejo retrovisor. Las figuras seguían allí, inmóviles, perdiéndose en la niebla, sus ojos brillantes como faros fantasmales en la distancia. Y entonces, tan repentinamente como había llegado, la niebla se disipó. En un instante. Como si alguien hubiera abierto de par en par una ventana, dejando entrar el aire limpio y la luz del sol. El camino volvió a ser visible, claro, despejado. El sol brillaba entre los árboles, proyectando sombras largas y normales. El aire era fresco y limpio, sin rastro del olor dulzón y rancio de la niebla. El silencio ya no era pesado, sino el silencio natural del campo, salpicado por el canto lejano de algún pájaro. Miré a mi alrededor, buscando cualquier señal, cualquier resto de la niebla, de las figuras. Nada. Solo el camino viejo, serpenteando entre los árboles, ahora bañado por la luz del sol. Estaba de vuelta en el camino correcto. Había salido del bucle, de la espiral de niebla. Seguí conduciendo, con el sol calentando el techo del coche, con el aire fresco entrando por la ventana. Pero el frío interior persistía. El recuerdo de las figuras pálidas, de sus ojos brillantes y vacíos, seguía grabado en mi mente como una cicatriz invisible. No supe qué eran. No supe qué querían. No supe si siquiera querían algo. Solo supe que había escapado.
que había estado cerca de algo desconocido, de algo que no pertenecía a este mundo, y que por un instante, en la niebla del camino viejo, me había rozado con sus dedos fríos y silenciosos. Continuamos con la siguiente historia. El río que llora. Me llamo Daniel. Y lo que voy a contarte ocurrió una noche de esas que crees olvidar, pero te arañan la memoria cada vez que el silencio se hace demasiado denso. Éramos jóvenes, imbéciles, y buscábamos la adrenalina barata de lo prohibido, lo que la gente del pueblo evitaba con la superstición agarrada a los dientes. Acampar junto al río de las ánimas, lo llamaban. Un lugar donde, decían, el agua te llamaba por tu nombre, y las sombras se retorcían con gemidos de ahogados. Nosotros, claro, nos reímos. Fogata, latas de cerveza, la bravuconada adolescente resonando entre los árboles retorcidos como dedos huesudos. Al principio, solo era el río. Su murmullo constante, lamiendo las piedras con una lengua invisible. Pero a medida que la noche se espesaba, tragándose la luz del fuego, ese murmullo empezó a cambiar. Se hizo más profundo, más grave, como si el agua misma se cargara de un peso insoportable. El aire se volvió denso, pegajoso, como una tela de araña invisible envolviéndonos. Podía sentirlo en la piel, una presión fría que te erizaba el vello de la nuca. Y entonces, lo escuchamos. No fue un grito. Tampoco un lamento en el sentido estricto. Era un llanto. Un sollozo gutural, profundo, que parecía nacer de las entrañas de la tierra y subir a través del agua. Un sonido que no se parecía a nada humano, pero que inexplicablemente te reconocía como humano y te hablaba en un lenguaje primario de dolor y desesperación. No venía del agua en sí, sino asterisco a través asterisco del agua, como si el río fuera un conducto para algo mucho más antiguo y terrible. Al principio pensamos en animales. Un zorro herido, un perro salvaje. Pero el llanto persistía, monótono, implacable, sin modulación alguna más allá de su intensidad creciente. Se hacía más fuerte, más cercano, como si la fuente del sonido se estuviera arrastrando hacia nosotros desde la oscuridad líquida del río. El fuego crepitaba, pero su luz parecía encogerse, incapaz de penetrar la negrura que nos rodeaba. El olor a humo se mezcló con otro olor, más sutil pero nauseabundo, como a tierra removida y carne húmeda, un hedor que te hacía revolverse el estómago y te llenaba la boca de un sabor metálico, agrio. Uno de nosotros, Marcos, el más valiente o el más idiota, no lo sé, cogió una linterna y dijo que iba a ver qué era. Le intentamos detener, claro. El miedo ya nos había calado hasta los huesos, un frío húmedo y paralizante que te hacía sentir la sangre espesa y lenta en las venas. Pero Marcos era terco, y la bravuconada inicial aún le pesaba en la conciencia. Se adentró en la oscuridad, la luz de la linterna temblorosa recortando círculos vacilantes entre los árboles. Le seguimos a unos metros, pegados unos a otros como crías asustadas. El llanto se hizo ensordecedor, vibrando en el pecho, martilleando en los oídos. Ya no era solo un sonido, era una presión física, una onda que te empujaba hacia atrás, hacia el fuego menguante. El aire parecía cargado de electricidad estática y sentías como si cada pelo de tu cuerpo se erizara, no por frío, sino por repulsión. Y entonces, la vimos. No en el agua. No asterisco sobre asterisco el agua. Saliendo asterisco del asterisco agua. Como si el río la estuviera vomitando. Una figura pálida, espectral, emergiendo lentamente de la superficie oscura. Al principio, solo una forma vaga, difusa, pero a medida que se alzaba, se iba definiendo con una claridad enfermiza.
piel blanca, translúcida, casi luminiscente en la oscuridad. Cabellos largos, negrísimos, pegados al rostro y al cuerpo como algas viscosas. Y los ojos. Los ojos eran cuencas hundidas, vacías de luz, pero no vacías de líquido. No lloraba lágrimas de agua. De sus ojos brotaba un flujo espeso, negro, como brea fundida, que le resbalaba por las mejillas, el cuello, empapando la piel pálida y dejando rastros brillantes y pegajosos. El llanto venía de ella, de esa emanación oscura que brotaba sin cesar de sus ojos. Un llanto que no tenía fin, un dolor que parecía consumir el universo entero. No era humana. No era animal. Era algo. Algo que el río había arrastrado desde un abismo que ni siquiera podíamos imaginar. Algo que el agua había corrompido, despojado de toda forma reconocible, y que ahora devolvía al mundo de la superficie, llorando su existencia deforme y maldita. El hedor se intensificó. No solo a tierra y carne, sino a algo más, algo pútrido y dulce a la vez, como flores marchitas y sangre coagulada. La figura se movió lentamente, con una torpeza antinatural, como si sus articulaciones estuvieran llenas de barro y óxido. Extendió una mano huesuda, de dedos largos y finos como ramas secas, hacia nosotros. Y el llanto se hizo más agudo, más desesperado, como una súplica muda, una exigencia imposible de comprender. No lo pensamos. No hubo discusión. Solo un impulso primario, visceral, de huir. Corrimos. Corrimos como nunca habíamos corrido, ciegos de pánico, tropezando con las raíces, arañándonos con las ramas, con el llanto resonando en nuestros oídos, persiguiéndonos como un látigo invisible. Dejamos atrás la tienda, las mochilas, el fuego agonizante. Lo dejamos todo, solo para escapar de esa cosa, de ese lamento eterno que emanaba del río. No volvimos a hablar de ello durante años. Lo enterramos en lo más profundo de nuestras memorias, como si así pudiéramos borrarlo. Pero el río sigue ahí. Y a veces, en la quietud de la noche, cuando el silencio se hace demasiado profundo, todavía creo escucharlo. Un llanto lejano, ahogado, que me recuerda que hay lugares que es mejor dejar en la oscuridad. Lugares donde el agua llora y las pesadillas se hacen carne. Continuamos con la siguiente historia. La fiesta de la ciega. Me llamo Marta. Buscaba el silencio que la ciudad me negaba, un respiro del asfalto hirviendo y el clamor constante. Creí encontrarlo en la invitación de mis parientes lejanos, en ese pueblo perdido entre campos sedientos, donde se celebraba la fiesta de la ciega. Al llegar, el aire olía a tierra seca y a algo más, un dulzor pesado que punzaba la nariz, como fruta demasiado madura, casi fermentada. Las casas del pueblo, apiñadas bajo un cielo de plomo, parecían observarme con sus ventanas oscuras, como cuencas vacías. Mis familiares, rostros vagamente reconocibles, me recibieron con abrazos que se sentían rígidos, sonrisas que no alcanzaban sus ojos. Me explicaron la fiesta con un entusiasmo apagado, palabras que sonaban ensayadas, mientras sus miradas se desviaban constantemente hacia el horizonte, donde el sol agonizaba en un naranja turbio. La plaza del pueblo, al caer la noche, se transformó en un escenario inquietante. Hogueras danzaban, proyectando sombras alargadas y deformes que convertían a los aldeanos en espectros. Habían colocado mesas repletas de comida, pero la abundancia parecía grotesca, casi un insulto a la tierra agrietada que nos rodeaba. La gente se movía con una lentitud ritual, vistiendo ropas toscas y máscaras de madera. Máscaras toscas, pensé al principio, representando animales o figuras grotescas. Pero al acercarme,
noté un detalle que me heló la sangre. La madera no era madera, era algo más orgánico, con una textura granulosa, irregular, como piel curtida, y un olor acre que se mezclaba con el dulzor pesado del aire. La música comenzó, un ritmo sordo de tambores que vibraba en el pecho, y flautas que emitían melodías estridentes, casi dolorosas para el oído. Los aldeanos comenzaron a bailar. No era un baile alegre, festivo, sino una procesión lenta y circular, un arrastrar de pies sobre la tierra polvorienta. Sus cuerpos se movían con una rigidez antinatural, como marionetas mal articuladas, y sus máscaras parecían fundirse con sus rostros, volverse parte de ellos. Una mujer enmascarada se acercó a mí, ofreciéndome una copa de un líquido espeso y oscuro. Sus dedos, asomando bajo el borde de la máscara, eran largos y nudosos, con uñas amarillentas que parecían garras. La sonrisa tallada en la máscara se ensanchó de forma grotesca y sentí un escalofrío que me recorrió la columna vertebral. Rechacé la copa con una excusa torpe y retrocedí, buscando refugio en la periferia de la plaza. Fue entonces, en la penumbra que rodeaba las hogueras, cuando lo vi. Un hombre tropezó en el baile, su máscara se ladeó, y por un instante vi su rostro debajo. No era un rostro humano. Era una masa informe de carne pálida y cicatrizada, con orificios donde deberían estar los ojos y la boca, y hebras oscuras cosiendo los bordes a la madera que creía máscara. No eran máscaras. Eran piel. Piel arrancada y pegada a, ¿qué? ¿A sus propios rostros? ¿O a algo más? El aire se volvió denso, casi palpable, con un hedor nauseabundo a carne en descomposición que brotaba de las máscaras. Las sonrisas talladas en la madera ahora parecían muecas de agonía, y los ojos vacíos de las máscaras ya no parecían vacíos. Sentí una presencia detrás de ellos, algo oscuro y hambriento observándome desde la madera muerta. Comprendí. La fiesta de la siega. No era una celebración. Era una ofrenda. Y yo, la forastera, la invitada especial, era la víctima. La invitada de honor. El ritmo de los tambores se aceleró, volviéndose frenético, salvaje. Los cánticos se alzaron, voces guturales y resonantes que parecían surgir de la tierra misma. La multitud comenzó a moverse más rápido, la danza circular se transformó en un remolino caótico de cuerpos enmascarados. El olor a carne podrida se intensificó, llenando mis pulmones, haciéndome vomitar bilis amarga. Corrí. Huí de la plaza, tropezando con las piedras sueltas, con el sonido de los tambores y los cánticos persiguiéndome como una jauría rabiosa. Las sombras danzantes de las hogueras se extendían como dedos huesudos, intentando atraparme. Sentía las miradas vacías, hambrientas, clavadas en mi espalda, la presión física de ser observada por algo inhumano. Oí pasos detrás de mí, el arrastrar de pies sobre la tierra seca, el jadeo áspero de los aldeanos enmascarados. Volví la cabeza por un instante y vi sus figuras grotescas recortadas contra la luz de las hogueras, las máscaras inexpresivas, las sonrisas talladas fijas en una persecución silenciosa, implacable. El pueblo entero se había convertido en una pesadilla viva, un laberinto de casas oscuras y sombras amenazantes, y yo corría hacia la oscuridad impenetrable de los campos, con el eco de los tambores y los cánticos resonando en mis oídos, sabiendo que no escaparía, que la fiesta de la siega apenas había comenzado. Continuamos con la siguiente historia. El pastor del bosque. Me llamo Javier. Y esta es la historia de cómo mi pasión por las aves me llevó a rozar las fauces de lo impensable. Siempre me ha fascinado el vuelo, la libertad en las alas,
la diversidad plumífera. Cuando oí hablar del zorzal cuelliblanco, una rareza esquiva que supuestamente anidaba en el bosque de la niebla eterna, un paraje remoto y poco explorado, supe que debía ir. Las advertencias de los lugareños, unas murmuraciones vagas sobre un pastor y melodías extrañas que emanaban del bosque, las descarté como supersticiones de pueblo. La ciencia, la observación empírica, eran mis herramientas, no las habladurías. ¡Qué ingenuo fui! Al principio, el bosque era solo eso, un bosque. Denso, sí, con árboles añosos que filtraban la luz del sol hasta convertirla en un ámbar turbio. El aire, denso y húmedo, portaba un aroma terroso y punzante, como de hojas podridas y metal oxidado. Pero a medida que me adentraba, una sensación sutil, casi imperceptible al inicio, comenzó a filtrarse en mis sentidos. El silencio, por ejemplo. No era la ausencia de sonido, sino un silencio activo que parecía absorber cualquier ruido, cualquier intento de romperlo. Mis pisadas sobre el lecho de hojas secas no crujían con normalidad, sino que quedaban amortiguadas, como tragadas por una membrana invisible. Los pájaros, abundantes al principio, se fueron silenciando gradualmente, hasta que solo quedó un vacío sónico, interrumpido ocasionalmente por el latido acelerado de mi propio corazón. Entonces, empecé a oír la flauta. Un sonido tenue al principio, casi inaudible, como si el viento silbara a través de una oquedad lejana. Pero no era viento. La melodía, simple y repetitiva, poseía una cualidad extraña, ligeramente desafinada, como si las notas se doblaran sobre sí mismas, creando una disonancia sutilmente perturbadora. No era una música agradable, pero tampoco amenazante en un sentido obvio. Era algo más insidioso, algo que se deslizaba bajo la piel, generando una inquietud visceral que no podía explicar. Cuanto más me adentraba, más nítida se volvía la flauta y el silencio alrededor se intensificaba, como si el bosque mismo estuviera conteniendo la respiración, escuchando junto a mí. Las sombras también cambiaron. Al principio, eran sombras normales, proyectadas por los árboles bajo la luz menguante. Pero poco a poco, comencé a notar que algunas de estas sombras se movían de forma independiente a las ramas que las generaban. Eran figuras vagas, antropomórficas a veces, otras veces bestiales, que se deslizaban entre los troncos con una fluidez antinatural. No proyectaban sombra propia, sino que parecían existir asterisco dentro asterisco de la sombra, como si fueran manifestaciones de la oscuridad misma. Las veía solo de reojo, destellos fugaces en la periferia de mi visión, y al girarme, desaparecían, dejando solo la certeza punzante de que algo asterisco me observaba desde la penumbra profunda del bosque. Una tarde, mientras seguía el sonido de la flauta, que ahora era inconfundible y parecía emanar de un punto cercano, llegué a un claro inesperado. No era un claro natural, despejado por la luz del sol. Era un espacio circular, como si la vegetación hubiera sido deliberadamente apartada, y la luz que lo iluminaba no era solar, sino una fosforescencia blanquecina que parecía emanar del propio suelo. En el centro del claro, estaba él. Al principio, pensé que era un árbol viejo, particularmente nudoso y deforme. Pero al acercarme, comprendí la horrible verdad. Era un anciano, pero su piel no era piel. Era corteza. Corteza gruesa y agrietada, de un color marrón ceniza, surcada por venas verdosas que palpitaban sutilmente. Su rostro, enmarcado por una barba rala de musgo seco, era una máscara de arrugas profundas, como si la tierra misma se hubiera labrado en su carne. Pero lo más perturbador eran sus ojos. No eran ojos humanos.
Eran dos brasas incandescentes, de un brillo amarillo enfermizo, que me observaban con una fijeza penetrante, como si pudieran ver a través de mi carne hasta el tuétano de mis huesos. Estaba rodeado, no por hombres, sino por lobos. Lobos enormes, de pelaje negro como la obsidiana y ojos que reflejaban la misma luz amarilla espectral que los del anciano. No ladraban, no gruñían. Permanecían en silencio, inmóviles, como esculturas de sombra, pero la tensión en sus cuerpos, la forma en que sus músculos se tensaban bajo el pelaje, era palpable. Y lo más increíble, lo más aterrador, era que obedecían al anciano. Con un leve movimiento de su mano nudosa, los lobos se movían, se reagrupaban, se abrían paso, como un rebaño dócil bajo el mando de su pastor. Un pastor de lobos. Un pastor del bosque. El anciano alzó una mano, y la flauta, que hasta ahora había estado sonando de forma intermitente, cesó por completo. Su voz, cuando habló, no salió de su boca. Resonó asterisco dentro asterisco de mi cabeza, una vibración gutural y pétrea que parecía agrietar mis pensamientos. Me ofreció unirme a su rebaño. Me dijo que el bosque era eterno y que él era su guardián. Que las aves eran efímeras, criaturas del aire, pero que el bosque y su rebaño eran para siempre. Me invitó a dejar mi cuerpo frágil y perecedero, a despojarme de mi piel suave y vulnerable, y a unirme a ellos, a la carne de corteza y a los ojos de brasa, a la quietud del silencio y al ritmo lento y eterno del bosque. Me ofreció la inmortalidad, a cambio de mi humanidad. No recuerdo cómo corrí. Solo sé que mis piernas se movieron solas, impulsadas por un terror primario que anuló cualquier vestigio de razón o curiosidad científica. Dejé atrás mi equipo, mi mochila, mis prismáticos, todo lo que me había traído al bosque. Solo quería escapar, alejarme de la mirada incandescente del pastor, del silencio opresivo de los lobos, de la promesa petrificada de la eternidad arbórea. Salí del bosque al amanecer, tambaleándome, balbuceando incoherencias. Los lugareños, al verme, no se sorprendieron. En sus ojos había una mezcla de lástima y resignación, como si ya hubieran visto esto antes, como si supieran que el bosque siempre reclama a algunos, que el pastor siempre espera. Nunca volví a observar aves. El vuelo ya no me inspira libertad, sino una fragilidad dolorosa, una conciencia punzante de lo efímero. Ahora, cuando cierro los ojos, solo veo corteza, ojos de brasa, y escucho, en el silencio más profundo, la melodía sutilmente desafinada de una flauta que me llama desde la oscuridad del bosque eterno. Continuamos con la siguiente historia. La posada del cruce de caminos. Me llamo Lucía. Todo empezó, como tantas pesadillas, con una avería. La noche se había cerrado como una mandíbula sobre la carretera comarcal, tragándose los faros del coche en una negrura que parecía masticar la luz. El motor tosió, gimió como un animal herido y se rindió al silencio. No había cobertura, ni una sola luz humana en kilómetros. Solo el camino, un hilo pálido bajo la luna menguante, y un frío que calaba hasta los huesos, un frío no de temperatura, sino de vacío. Entonces la vi. Una luz mortecina, temblorosa como una vela en la distancia, que parecía emanar de la nada. Un espejismo, pensé, pero el espejismo persistió, guiándome con su promesa vacilante. A medida que me acercaba, la luz tomó forma, una ventana amarillenta en la oscuridad, encastrada en un edificio que se alzaba como un diente cariado contra el cielo nocturno. La posada. La posada del cruce de caminos. Un nombre que sonaba a advertencia, a encrucijada fatal. La puerta, pesada como una lápida,
chirrió al abrirse, liberando un aliento de polvo y madera vieja, un olor rancio que se agarraba a la garganta como una tela de araña. Dentro, la penumbra era densa, casi tangible, filtrada por unas cortinas gruesas que parecían cosidas con sombras. No había fuego en la chimenea, solo cenizas frías y un silencio que zumbaba en los oídos, un silencio preñado de algo más que ausencia de sonido. Y luego ella. Una anciana sentada en un sillón de orejas, tan quieta que al principio pensé que era parte del mobiliario, una escultura de arrugas y huesos. Sus ojos, dos cuentas negras y húmedas, se clavaron en mí con una fijeza que helaba la sangre, una mirada que no ofrecía bienvenida ni hostilidad, solo una observación paciente, como la de un depredador que aguarda. No dijo nada. Ni una palabra. Solo me observó, mientras yo, temblando de frío y un miedo creciente, explicaba mi situación, la avería, la necesidad de refugio. Ella asintió, un movimiento lento e invertebrado de la cabeza, y señaló con un dedo nudoso una escalera que se perdía en la oscuridad superior. Una habitación, supuse. Subí, con la sensación de que cada peldaño crujía bajo mi peso no por vejez, sino por anticipación. La habitación era austera, casi una celda. Una cama estrecha, una mesita de noche con una lámpara de aceite que parpadeaba con una luz enfermiza y un espejo antiguo, ovalado, que me devolvía una imagen distorsionada, ajena. Pero lo más inquietante no eran las carencias, sino las presencias. Las paredes estaban cubiertas de retratos, óleos descoloridos de rostros desconocidos, hombres y mujeres con miradas severas, ojos que parecían seguir cada uno de mis movimientos. No eran solo los ojos. Era la sutil inclinación de las cabezas, el leve giro de los labios, como si en la quietud de la noche, los retratos cobraran una vida silenciosa y observadora. Intenté ignorarlos, pero la sensación de ser vigilada era palpable, física, como si la habitación respirase con muchas miradas frías. Me acosté vestida, incapaz de relajarme bajo el escrutinio silencioso de esas figuras fantasmales. El sueño no llegaba, solo una somnolencia nerviosa, interrumpida por crujidos en el pasillo, pasos lentos y arrastrados que parecían rodear la habitación, acercándose y alejándose con un ritmo errático, torturante. Finalmente, el cansancio me venció, pero incluso en el duermevela, sentía la posada respirar a mi alrededor, un organismo vivo y oscuro. Desperté sobresaltada, con el corazón latiendo con fuerza. Un ruido me había traído de vuelta a la conciencia, un sonido sordo, recurrente, que venía de abajo. Como golpes débiles, apagados, como si alguien llamara a una puerta cerrada desde el interior. La curiosidad, o quizás una premonición oscura, me arrastró fuera de la cama. Bajé las escaleras en puntillas, cada crujido de la madera amplificado en el silencio espectral de la posada. La anciana no estaba en el sillón. La luz de la lámpara parpadeaba en el recibidor, proyectando sombras danzantes que deformaban los retratos, haciéndolos parecer aún más amenazantes. El ruido venía de una puerta al final del pasillo, una puerta que no había visto antes, oculta en la penumbra. Una puerta de sótano. La manilla estaba fría al tacto, casi congelada. Al girarla, un chirrido metálico rompió el silencio, y la puerta se abrió con dificultad, revelando una escalera que descendía a la oscuridad total. El olor que emanaba del sótano era diferente al del resto de la posada, más denso, más húmedo, con un matiz dulzón y pútrido que revolvía el estómago. A tientas, encontré un interruptor y la bombilla desnuda que pendía del techo parpadeó, arrojando una luz amarillenta y temblorosa sobre el sótano. Lo que vi me paralizó. No era un sótano cualquiera.
Era un almacén de recuerdos ajenos, un osario de vidas truncadas. Maletas antiguas apiladas contra las paredes, algunas abiertas, revelando ropa desordenada, objetos personales esparcidos por el suelo. Un libro con las páginas amarillentas marcadas en un punto cualquiera, una muñeca de porcelana con un ojo roto mirando al vacío, un pañuelo de seda con un perfume marchito. Y fotografías. Cajas llenas de fotografías, retratos de rostros sonrientes, paisajes desvanecidos, instantes congelados de vidas felices. Vidas que ya no existían. En muchas de las fotografías, los rostros estaban tachados, rasgados, borrados con una violencia fría y metódica. En otras, los ojos habían sido perforados con un alfiler, dejando agujeros negros y vacíos que me devolvían la mirada. Y entre las fotografías reconocí algunos objetos. Un sombrero que había visto en un retrato del pasillo, un broche que llevaba una de las mujeres de las pinturas. Objetos que pertenecían a las personas de los retratos. Personas que habían estado en la posada. Personas que habían desaparecido. El ruido sordo que me había traído hasta aquí. No eran golpes. Eran arañazos. Arañazos débiles, desesperados, que venían de detrás de una pared al fondo del sótano. Una pared de piedra, sin puerta visible. Acerqué la oreja a la pared y contuve la respiración. Los arañazos continuaron, más fuertes ahora, más urgentes. Y entonces lo entendí. El sótano no era un almacén de recuerdos. Era un depósito de almas atrapadas. La posada no era un refugio. Era una trampa. El pánico me impulsó de vuelta a la planta superior. Tenía que escapar. Tenía que salir de esa pesadilla. Corrí hacia la puerta principal, la misma puerta que había chirriado al abrirse unas horas antes, la misma puerta que ahora parecía sellada, maciza, imposible de mover. Tiré con todas mis fuerzas, golpeé la madera con los puños, grité pidiendo ayuda, pero la puerta no cedió. Era como si se hubiera fundido con la pared, como si la posada misma me impidiera salir. Probé las ventanas. Todas cerradas, selladas con tablones invisibles, como si nunca hubieran estado destinadas a abrirse. La posada era una jaula. Y yo estaba dentro. Me volví, jadeando, con el corazón latiendo con violencia, y la vi. La anciana estaba en el pasillo, al final de las escaleras, observándome. Ya no estaba sentada en el sillón. Estaba de pie, erguida, con una postura extrañamente juvenil. Y sonreía. No una sonrisa amable, no una sonrisa de bienvenida. Una sonrisa amplia, perturbadora, que revelaba unos dientes pequeños y puntiagudos, unos dientes que no parecían humanos. Una sonrisa que prometía una eternidad de silencio y oscuridad. La posada me había atrapado. Y la posada siempre se queda con lo que atrapa. Continuamos con la siguiente historia. Los niños del campo de girasoles. Nos mudamos buscando silencio, un respiro lejos del cemento y el ruido constante. Campo abierto, nos dijeron. Aire limpio. Y lo era, al principio. La casa, tosca y antigua, olía a polvo y madera olvidada, pero las ventanas daban a un mar amarillo que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. Girasoles. Campos enteros. Al principio era hermoso. Demasiado hermoso. Como una postal recargada, con un sol que quemaba la retina y un zumbido constante de abejas gordas y lentas, casi metálicas en su vuelo. Pero pronto empecé a sentir que nos observaban. No eran las abejas. Eran las flores.
Las cabezas pesadas, siempre giradas hacia la casa, incluso de noche. Recuerdo la primera vez, lavando los platos al atardecer, la luz oblicua entrando por la ventana de la cocina. Y ahí estaban, filas y filas de ojos oscuros, fijos en mí. Me giré bruscamente, esperando ver a mi madre, a mi padre, a alguien. Pero solo estaba el vacío de la casa antigua y el latido sordo de mi propio corazón en los oídos. Volví a mirar. Seguían ahí. Miles de ojos vegetales, mirándome con una fijeza que helaba la sangre. Pensé que era mi imaginación, claro. El cansancio del viaje, el cambio. Pero luego empecé a verlos. A ellos. Entre las filas de girasoles. Niños. Pálidos, casi translúcidos, como hechos de la misma luz amarillenta y polvorienta del campo. Jugaban en silencio, moviéndose con una lentitud extraña, como si el aire mismo fuera más denso allí, más pegajoso. Los veía de reojo desde la ventana, pequeños destellos blancos entre el amarillo intenso. Si me giraba para mirarlos directamente, desaparecían. Como si se disolvieran en la luz. Como si fueran reflejos fugaces, trucos de la vista. Pero los veía. Lo sabía. Una tarde, mientras paseaba por el borde del campo, sentí una corriente fría en el cuello, un aliento helado en la nuca a pesar del sol abrasador. Me giré de golpe. Nada. Solo girasoles, altos como muros, bloqueando el horizonte. Pero entonces lo oí. Un susurro apenas audible, como el roce de seda contra seda, que parecía venir de todas partes y de ninguna a la vez. Mi nombre. Susurrado entre las hojas ásperas de los girasoles. Sofía. Repetido una y otra vez, suavemente, insistentemente, como una caricia hecha de hielo. Corrí a casa. Cerré las ventanas. Corrí las cortinas. El olor dulce y pesado de los girasoles parecía haberse filtrado dentro, impregnando cada rincón, cada tejido. Esa noche, el silencio fue diferente. No era el silencio tranquilo del campo. Era un silencio tenso, expectante, cargado de una presencia invisible. Sentía los ojos de los girasoles incluso a través de las paredes, incluso en la oscuridad total de mi habitación. Y entonces empezaron los golpes. Suaves al principio, casi imperceptibles, como el golpeteo de ramas contra el cristal. Pero luego más fuertes, más rítmicos. En todas las ventanas a la vez. Un tamborileo constante, monótono, que hacía vibrar los cristales. Me levanté de la cama, temblando. Miré por la rendija de la cortina. La luna llena bañaba el campo con una luz espectral, plateada y fría. Y ahí estaban. Los niños. Fuera de la casa. En el campo de girasoles. Pero ya no jugaban. Estaban quietos, de pie entre las flores, cientos, miles quizá, rodeando la casa por completo. Sus rostros pálidos, inexpresivos, alzados hacia las ventanas. Y seguían golpeando. Pequeñas manos blancas golpeando los cristales, una y otra vez, en un ritmo hipnótico y aterrador. Y susurraban. Mi nombre. Sofía. Sofía. Ven a jugar. Sus voces, finas y agudas, se filtraban por las rendijas, llenando la casa con un murmullo constante, implacable. Ven a jugar con nosotros en el campo. No dormimos esa noche. Pegados a la puerta, escuchando los golpes, los susurros, el roce constante de las hojas de girasol en la oscuridad. Al amanecer,
cuando la primera luz rosada empezó a despuntar en el horizonte, cesaron. Los golpes. Los susurros. El silencio volvió a caer, pero ya no era el mismo silencio. Estaba vacío y frío, hueco, como si algo vital se hubiera extinguido. Salimos de la casa con las primeras luces del día. Sin mirar atrás. Corriendo hacia el coche, sin atrevernos a respirar hasta que estuvimos lejos, muy lejos, dejando atrás la casa, el campo, el mar amarillo de girasoles. Pero incluso ahora, años después, a veces, cuando cierro los ojos, los veo. Los niños pálidos entre las flores, los ojos oscuros de los girasoles fijos en mí, el susurro helado en la noche. Sofía. Ven a jugar. Y sé que todavía están ahí, esperando en el campo, en el silencio amarillo y polvoriento, llamándome para que vuelva a jugar con ellos. Para siempre. Continuamos con la siguiente historia. La campana del pueblo viejo. Me llamo Carlos. Soy historiador, de esos que persiguen el eco de lo olvidado entre mapas descoloridos y legajos polvorientos. Pero esta vez, no fue un documento lo que me llevó a desandar caminos, sino una leyenda oral, un susurro persistente sobre un pueblo fantasma y una campana con un tañido peculiar. Se decía que en lo alto de la torre derruida de Santa María la Antigua, en el pueblo abandonado de Acereda, aún pendía una campana de bronce y que su sonido no era de este mundo. No un sonido melodioso, ni siquiera metálico, sino algo que se clavaba en la carne, que resonaba no en el oído, sino directamente en el hueso. Acereda. Ya el nombre sonaba a tierra seca y silencios largos. Llegué en pleno verano, cuando el sol castigaba la llanura castellana con una luz blanca y cegadora. La carretera se fue adelgazando hasta convertirse en un camino de tierra rojiza, flanqueado por campos agostados. El aire vibraba, denso y caliente, cargado con el olor a tomillo seco y polvo. No se oía ni un pájaro, solo el zumbido monótono de las cigarras, que parecía tensar aún más el silencio. Acereda. Alcanzarlo fue como toparse con un esqueleto a mitad del camino. Casas con las entrañas vacías, techos desplomados como mandíbulas desdentadas, ventanas que eran cuencas oculares oscuras. La iglesia, en el centro de este despojo, se alzaba aún, orgullosa y desmoronada, como un último hueso que se resiste a ser enterrado. Y allí, en lo alto de su torre, contra el cielo azul hiriente, la silueta oscura y muda de la campana. Subí por la escalera de caracol, sorteando escalones desprendidos y telarañas gruesas como vendas. El aire se volvía más pesado a cada metro, cargado de un polvo fino que picaba en la garganta y olía a cal y a tiempo detenido. En la penumbra de la torre, el silencio era aún más absoluto, un silencio que parecía tener peso, que se asentaba sobre los hombros y comprimía el pecho. Y entonces la vi. La campana. No era imponente, ni siquiera especialmente antigua a simple vista. Bronce oscuro, tosco, con inscripciones apenas legibles que parecían arañazos más que letras. Pero había algo en ella, una quietud densa, como si contuviera algo más que metal. Algo latente, expectante. La toqué. Primero con la punta de los dedos, una caricia casi instintiva. El metal estaba frío, sorprendentemente frío bajo el sol abrasador. Una frialdad que no era solo la del bronce, sino algo más profundo, como si absorbiera el calor de mi mano. Luego, la agarré con más firmeza, sintiendo la textura rugosa del metal bajo la palma. Y entonces, sin pensarlo, tiré de la cuerda. El sonido. No fue un tañido. Fue una vibración profunda, gutural, que pareció surgir no de la campana,
sino de la tierra misma. Un resonar sordo que se extendió como una onda expansiva, no a través del aire, sino a través del hueso, a través de la médula. Sentí el sonido en el pecho, en el estómago, en la mandíbula. No era algo que se oía, sino algo que se sentía palpitar dentro. Y con el sonido, algo cambió. El aire se volvió más denso, casi viscoso. La luz del sol, que hasta entonces había sido cegadora, pareció palidecer, como si se filtrara a través de una gasa sucia. Y el silencio se llenó de un rumor sutil, casi imperceptible, pero que helaba la sangre. Como el roce de telas viejas, el susurro de hojas secas, el arrastrar de pies descalzos sobre la tierra. Miré hacia abajo, hacia el pueblo. Y lo vi. Las casas no seguían vacías. En las sombras de los portales derruidos, en las ventanas sin cristales, empezaron a surgir figuras. No eran sólidas, no del todo. Sombras alargadas, deformes, como si la oscuridad misma tomara forma humana. Se movían con lentitud, con una cadencia antinatural, como marionetas desarticuladas arrastradas por una corriente invisible. Se acercaban. Lentas, inexorables. No corrían, no gritaban. Solo se movían, atraídas por el sonido de la campana, como limaduras de hierro a un imán invisible. Y en su avance silencioso, en su forma espectral, había algo infinitamente más aterrador que cualquier grito o amenaza. Era la certeza muda de que no eran de este mundo, de que su existencia era una violación de las leyes naturales, una fisura en el tejido de la realidad. Dejé de tocar la campana. El sonido se extinguió, pero el eco resonó aún en mis huesos, en mi sangre. Las figuras no se detuvieron. Seguían avanzando, lentas, implacables, como si el sonido las hubiera despertado de un letargo eterno y ahora nada pudiera detenerlas. Huí. Bajé la escalera a trompicones, tropezando, resbalando, con el corazón latiendo como un tambor enloquecido. Salí de la iglesia y corrí a través del pueblo fantasma, sin mirar atrás, sin atreverme a respirar. El sol parecía haber desaparecido, tragado por una bruma invisible. El aire olía a tierra húmeda y a algo más, algo rancio, dulzón, como carne en descomposición. Llegué al coche, arranqué el motor con manos temblorosas y pisé el acelerador. Dejé a Cereda atrás, en el espejo retrovisor, un borrón de ruinas y sombras contra el cielo plomizo. Pero no dejé atrás el sonido de la campana, ni la imagen de las figuras emergiendo de las sombras, arrastrándose hacia la luz crepuscular como almas hambrientas. Todavía hoy, a veces, en el silencio de la noche, creo oír el tañido sordo de la campana. Y siento el frío, ese frío antinatural que se clavó en mis manos al tocar el bronce maldito. Sé que la campana sigue allí, en la torre de Santa María la Antigua, en Acereda. Esperando. Y sé que si volviera a sonar, las sombras volverían a despertar. Y esta vez, quizás, no habría escapatoria.